Casa Cana. Centro jardinero, la cual está dedicada a la arquitectura del paisaje y diseño de arreglos ornamentales. Su misión es crear arreglos ornamentales que armonicen con la naturaleza y las características del espacio, elevando la calidad de vida de las personas que lo habitan. Su visión es ser el líder en el diseño de arreglos ornamentales bajo principios éticos y ecológicos, proponiendo la creación de espacios auténticos y originales acorde con el gusto de las personas que lo habitan. Para comenzar, tenemos el ciclo de conversión de efectivo, el cual lo calculamos a partir de los datos de los estados financieros de Casa Cana. Con ello podemos interpretar que la empresa tarda 14 días en vender sus productos, asimismo que la empresa recibe el efectivo por sus ventas en 20 días y que la empresa tarda en pagar a los proveedores 9 días. Por último, el ciclo de conversión de efectivo resultó en un promedio de 25 días, lo cual quiere decir que la empresa recupera su inversión dentro de 25 días para poder reinvertirlo en sus operaciones con efectivo. Ante el objetivo de expansión de la producción vegetativa que la empresa se propuso para aumentar sus ventas, nos encontrábamos con la incógnita sobre cómo conseguir el financiamiento deseado de acuerdo con las opciones disponibles y la situación de la empresa. Es entonces que, utilizando la información financiera que nos proporcionó Casa Cana, encontramos un primer filtro acerca del monto adecuado que debería solicitar como préstamo. Inicialmente, la intención era solicitar un préstamo de 2 millones de pesos, lo cual representaba una situación de endeudamiento que la empresa simplemente no podría absorber de forma viable. Es entonces que, calculando las mensualidades que la empresa podría pagar en un plazo máximo de 4 años, llegamos a las siguientes conclusiones. Primeramente, el financiamiento debe realizarse de manera personal, es decir, no en nombre de la empresa, para que las mensualidades sean más absorbibles para los números que manejan. De entre las diferentes opciones de financiamiento, la opción que maneja mejores números en cuestión de interés y plazos es el Banco BBVA, específicamente el préstamo personal inmediato. Utilizando esta fuente de financiamiento, lo siguiente sería reducir el monto solicitado y existen diferentes alternativas. En primer lugar, solicitar un crédito de hasta 700,000 pesos, donde los pagos mensuales durante los 4 años de la vida del crédito serían de 23,209 pesos, siendo lo máximo que se podría permitir la empresa en un inicio, representando un 30% de los ingresos que manejan. Si se desea reducir el riesgo y las mensualidades, se puede trabajar con nuevas cantidades en la alternativa 2, ahora en relación a las utilidades del trimestre proporcionado, 17,576 pesos mensuales disponibles para el proyecto. La alternativa consta de reducir el préstamo hasta los 525,000 pesos con mensualidades de 17,400 en el mismo plazo de 4 años, o bien, aumentar un año más la vida del préstamo y alcanzar a solicitar una cantidad de 600,000 pesos con mensualidades de 17,600. Estas opciones se pueden evaluar con los números al día que la empresa esté manejando o que se proyecte. Tras analizar la estructura de ventas, costos y utilidad, pudimos obtener el ratio de rentabilidad de Casa Cana, que en el último mes fue del 22,72%, porcentaje muy bueno y que han logrado mantener consistentemente durante el trimestre disponible en su estado de resultados. Al saber que en Casa Cana las ventas al menudeo representan el 45% y las de mayoreo el 55% restante, jugamos con las variables para averiguar qué pasaría si el costo unitario por mayoreo aumentara un peso. Como podemos observar en la tabla, sus ventas aumentaron alrededor de 3,400 pesos y el ratio de rentabilidad aumentó hasta casi un 30% sin tener que dedicar esfuerzos a campañas para vender más flores ni afectar el mercado del menudeo. Para tener una visión más clara de qué podrá pasar con la empresa en ciertos casos, construimos 3 escenarios. El primero es un escenario optimista en el que las ventas caerán aproximadamente un 31%. Con esto la utilidad de la empresa será de 0 y no tendrá crecimiento. Este es un escenario optimista debido a la situación actual de México y el mundo. Según pronósticos del mes pasado de Credit Suisse y BBVA, la economía tendrá una contracción económica del 4 al 4,5% tras el brote de coronavirus. Con una utilidad de 0, la empresa no tendrá pérdidas pero tampoco ganancias y podrá pagar sus gastos. De esta forma la empresa logra sobrevivir. En el escenario esperado encontramos que en la industria florícola las ventas están cayendo entre un 70 y 60% por la cancelación de pedidos y las medidas de restricción de comercio en el mundo. También encontramos que el país tendrá que renunciar a la meta del 0,7% del PIB para 2020. Si las ventas caen un 60%, habrá una pérdida de 15,700 pesos aproximadamente, porque el gasto de pagos fijos seguirá y se pierde la materia prima porque no se usa. Entonces el dinero comenzará a salir del bolsillo de los dueños, con lo que es muy difícil o casi imposible que la empresa tenga un crecimiento. El escenario menos favorable es que la empresa tenga una caída en sus ventas del 90%. Esto da como resultado una pérdida de 32,188 pesos y por lo tanto la empresa no puede sobrevivir. Todo esto basándonos en registros que indican que las ventas de las pymes están cayendo un 90% y el 77% de estas están dejando de operar y llegarán a un cierre definitivo. Podemos agregar que en esta situación de cuarentena las actividades que se permiten realizar son solo actividades esenciales. Un centro jardinero no es considerado una actividad esencial, por lo que la empresa está sujeta a las medidas de salubridad que se tienen que tomar. Cuando todo esto termine, es muy difícil que México se reactive rápidamente
porque tendrá una contracción económica y pérdidas muy grandes. Por lo tanto, creemos que en esta situación la empresa no sobrevive. Los siguientes escenarios de sensibilidad nos ayudan a tener más claro qué sucedería en caso de alguna situación. En este primer escenario, creemos los precios de todas las cosas subirán, por lo tanto supongamos que la materia prima aumenta un 10%. Si las ventas siguen igual, aún así habrá una pérdida de 1.500 pesos. Para contrarrestarlo se debe buscar aumentar las ventas un 3%. Esto lo puede hacer mediante actividades como mandar flores a domicilio, incentivar a la gente a que hagan arreglos en sus casas o aprovechar el Día de las Madres. Así la utilidad volverá a ser de cero. E incluso podemos usar la situación que mencionó mi compañero Luis, que sería aumentar un peso en las ventas a mayoreo. En cualquier caso, se mantiene en el punto de equilibrio, por lo que no es recomendable que tengan un financiamiento, porque sin él la empresa puede sobrevivir y evitarían endeudarse en esta situación. Análisis de sensibilidad para una decisión de inversión. Evaluando la situación en la que se encontraría Casa Cana en un escenario esperado, es visible que la empresa genera utilidades negativas, por lo que se plantea la idea de que solicite un crédito de 700,000 pesos a pagar en 4 años con una mensualidad de 23,209, y una vez con el crédito, tratar de sacar a la empresa de los números negativos en los que se encuentra, utilizando el financiamiento para aumentar su producción y posteriormente sus ventas. Para lograr esto, se propone un plan de crecimiento gradual del 2% respecto al mes anterior, tanto en ventas como en costos de producción, con un análisis a un año. Sin embargo, implementar el proyecto también ocasiona que los costos fijos se eleven en una cifra de 37,000 a 50,000, ya que si lo que se pretende es aumentar la producción, la empresa necesita una mayor capacidad de espacio, agua y electricidad, entre otros costos. La estrategia consiste en que el financiamiento cubra la deuda de los costos fijos, así como el mismo monto mensual del préstamo, hasta llegar al mes en el que la empresa genere utilidades suficientes para no depender del crédito. En el análisis gráfico a un año se puede observar que en el mes 11 la empresa dejaría de tener pérdidas, pero su ganancia es mínima, mientras que en el mes 12 ya obtiene utilidades considerables, pero aún no lo suficiente como para cubrir en su totalidad la mensualidad del crédito, por lo que podemos deducir que Casa Cana estaría generando ingresos en un periodo de un año o año y medio después de adquirir el crédito. En síntesis, si la empresa recibe un crédito de 700,000 pesos, en un escenario esperado es muy probable que se mantenga estable e incluso tenga un crecimiento, ya que sus ventas y su producción se van aumentando gradualmente, provocando que su utilidad se recupere mes con mes, por lo que inyectarle dinero a la empresa sería una buena idea para ayudarla a mejorar sus ganancias y volverla más rentable. Con las medidas aplicadas, los costos fijos se redujeron de 37,682 a 23,748, es decir, un 63% de su totalidad. Los costos variables pasaron de 2,244 a 1,122 pesos, provocando un ligero aumento en el margen de contribución. Sin embargo, a pesar del esfuerzo por reducir los costos, la empresa sigue generando pérdidas superiores a los 15,000 pesos. Dinero que los dueños se ven obligados a cubrir, y de seguir manteniendo pérdidas, la empresa podría irse a la quiebra. Se reducen sus costos fijos en un 63% y sus costos variables en un 50%, lo que provocaría la reducción de los costos fijos. Se despide a un empleado y a los otros dos se les reduciría el salario un 40%. Otra cosa sería la reducción de los costos variables. Como la empresa no está vendiendo mucho, los costos variables también se redujeron, teniendo una caída del 50%. Y por último, la pérdida que antes era de 32,188 pesos se transforma en una pérdida de 17,132 pesos. La situación de la pandemia nos brinda un ambiente de incertidumbre a todos, pero a pesar de ello, se pueden tomar decisiones con certeza. En cuestión de decisiones financieras, lo que se necesita es liquidez, ya sea estando sobre su punto de equilibrio en un escenario optimista o solicitando un crédito para mantener a la empresa a flote en los demás escenarios. Asimismo, el crédito debe de ser personal y menor a los 2 millones, sin excederse de su capacidad de pago, y si existe la posibilidad de recordar costos fijos, también serían de valor ante esta situación. Como recomendación adicional, haremos referencia a un caso en Estados Unidos que puede servir como estrategia para estimular las ventas. En Estados Unidos, la situación no es muy diferente a la que se vive en México, ya que la mayoría de las empresas de la industria florícola han cerrado sus negocios de manera definitiva, y los restantes sufren pérdidas importantes. Sin embargo, el detonante que realizó una florista en Nueva York que ayudó a impulsar sus ventas significativamente fue utilizar el material a punto de morir. Las flores que estaban a punto de marchitarse decidió salir y regalarlas a las personas como un último acto antes de lo que parecía el cierre de su empresa. Sin embargo, las personas que recibían estos detalles afirman haber sentido una motivación adicional, especialmente en tiempos tan difíciles. Es entonces que, repentinamente, las personas buscaron utilizar las flores como regalos, tanto para sus parejas como seres queridos y familiares, para levantar el ánimo durante la pandemia. El consumo cercano a la florería se estimuló y ahora enfoca sus esfuerzos en pequeños arreglos para regalos y unidades separadas como detalles. La recomendación es similar: administrar el producto que muy probablemente no se venda y regalarlo para reactivar el consumo de flores, pero haciéndolo mostrando una actitud de responsabilidad y sanidad ante la pandemia. Realizar este esfuerzo podría mover nuevamente las ventas en la empresa, y solo se utiliza el producto próximamente muerto.